Continuando con el desarrollo de las preguntas del examen pre del curso de razonamiento matemático, en la pregunta 19, la suma de 81 números pares consecutivos es igual a 171 veces el primer número. Hallar la suma de las cifras del término central. Recordemos siempre que la forma de un número par sería de la forma 2 veces multiplicado por una variable. Es decir, para cualquier valor que asuma n, siempre me va a generar un número par. Por ejemplo, asumimos que el valor del n sea 1, el producto de 2 por 1 sería 2, suponiendo que sea el valor de 2, 2 por 2, el producto es 4. Cualquier valor que se asuma a la variable n me va a generar un número par. Para este caso, entonces, me dice que la suma de 81 números pares consecutivos. Realizando el planteamiento del problema, trabajaríamos en función entonces a 2n. Asumamos que el primer número par sea 2n, pero en este caso le voy a sumar más el valor de 2. Asumir un valor a la variable de n, 2 por 1 por ejemplo es 2 sumado más 2, eso me genera un número par. Pero para que sean números consecutivos, el siguiente número par tendría la forma de 2n más el valor de 4. El siguiente número par tendría la forma de 2 veces el valor del n sumado más el valor de 6. De esta manera entonces voy a sumar 81 números pares consecutivos. Nos damos cuenta que cada uno de los términos está en función a 2 veces el valor de n. Ahora, ¿cómo es que deducimos cada uno de los valores que se está sumando? Por ejemplo, el número 2 lo podríamos expresar en el producto de 1 por 2. El número 4 lo podríamos expresar en el producto de 2 por 2. El número 6 en el producto de 3 por el valor de 2. El número 1 es la ubicación del primer término, el número 2 es el segundo término, el número 3 es el tercer término y siempre va a ser el doble. Entonces, para el término 81, pues sería en este caso el término 81, pero multiplicado por su doble. 81 por 2 me genera el valor de 162. Pero en el ejercicio nos dice que la suma de los 81 números pares equivale a 171 veces el primer número, o sea, se refiere al primer número par. Y en este caso, el primer número par es el valor de 2n sumado más el valor de 2. Ahora, nos damos cuenta que también la cantidad de veces que exista 2n equivale a la cantidad de términos que me están pidiendo sumar, que en este caso es 81. Entonces aquí sumaríamos 81 veces el valor de 2 veces n. A todo ello le voy a sumar los números, en este caso 2, 4, 6 hasta 162. Y nos damos cuenta que esos números 2, 4 y 6, que obviamente están sumados, son números pares naturales consecutivos. Y así hasta el último par, que es el número 162. Y todo ello sería igual entonces al valor de 171, que multiplica al valor de 2n sumado más el valor de 2. Ahora, efectuando el producto de 81 por 2, me genera un resultado de 162 veces el valor de n. Como estos son números naturales, la fórmula, como estos números son números pares naturales consecutivos, recordemos que para ello la fórmula es el valor de n por n más el valor de 1. Esto sucede cuando tengo la suma de números pares naturales consecutivos. Y recordemos que el último factor tiene la forma de 2n. Ahora entonces a todo esto le voy a sumar el valor de n por n más 1.
el n es el valor de 81, porque es el término 81. Aplicando entonces sería el valor de 81 multiplicado por 81 pero más 1, que sería el valor de 82. Y todo esto sería igual entonces a 171 veces el valor de 2n más 2. Aplicando la distributiva me genera un producto de 342 veces el valor del n sumado de 342. Ahora podría agrupar variables de un lado y números de otro lado. Es decir, para este caso, el 342n a este número le restaría 162 veces n. La diferencia entre esos valores me genera un resultado equivalente al valor de 180 veces el valor de n. El producto de 81 por 82 me genera un resultado de 6642, pero restado el 342 me genera un resultado de 6300. Despejando el valor del n, 180 que está multiplicando pasa a dividir, entonces diría que el valor del n equivale al valor de 35. El valor de n es 35, pero en la pregunta recordemos que me piden hallar la suma de cifras del término central. En todo el ejercicio nos dicen que hay 81 términos. Eso querría decir que el término 41 vendría a ser el término central. Encontrando entonces el término 41 que me piden en la pregunta, pero además de ello recordemos que todo número tiene la forma de 2n. 2n sería entonces sumado en este caso, recordemos que era la ubicación de cada uno de los términos, pero en este caso es 41, pero era por su doble, porque esa es la forma de cada un término que se está sumando a la variable. Entonces acá lo multiplicaría por el valor de 2. El valor del n ya encontrado es el valor de 35. 35 multiplicado por 2 me genera 70. Y 41 por 2, la suma sería 152. Pero en la pregunta me piden la suma de cifras del resultado. Es por ende que en este caso sería sumar el valor de 1 más el valor de 5 más el valor de 2, que viene a ser la suma. Por lo que la respuesta sería el valor de 8. La alternativa entonces sería la alternativa A para este ejercicio. En la pregunta número 20, el segundo término de una progresión aritmética es 7 y el séptimo término es 22. Calcular la suma de los 10 primeros términos. Recordemos que la forma general de un término cualesquiera en una progresión aritmética siempre va a tener la forma del primer término, en este caso que llamamos A1, más el valor de n, que es la ubicación, menos 1, pero todo ello multiplicado por la razón. Es decir, si me pidiesen por ejemplo el término 3, el n tomaría el valor de 3 en esta parte y también en esta parte. Si el valor de n fuese 5, sería el término 5, pero el valor de n también es el valor de 5 en ambas partes. Problema, me hablan del segundo término de una progresión aritmética que es 7, entonces sería el término 2, que sería el término segundo, me dice que es equivalente al valor de 7. A través de esta fórmula general voy a encontrar el término 2. El término 2 sería el primer término en esta parte, que sería el A1, sumado más el valor de n, menos 1, pero el valor del n es el valor de 2. 2 restado menos 1 me genera 1, multiplicado por la razón es el valor de r. Y esto de aquí lo vamos a igualar al valor de 7. Ahora, reemplazando el segundo dato, en donde nos dice que el séptimo término, entonces sería el séptimo término es equivalente al valor de 22. Ahora, el término 7 lo reemplazamos en la fórmula general, sería entonces primero el término 1 más el valor de n, pero restado 1. Pero el valor de n, recordemos, por comparación es 7. 7 menos 1 me genera 6, multiplicado por la razón sería 6r. Y esto de aquí sería igual al valor de 22.
Hemos llegado a la conclusión de que tenemos dos ecuaciones en las cuales deberíamos encontrar el término 1 y la razón. Recordemos además que para encontrar el valor de cada variable, esas variables siempre debe ser igual al número de ecuaciones. Es decir, si hay dos variables, debe de existir dos ecuaciones. Si es que hubiese tres variables, tres ecuaciones. Ahora lo que podría hacer es agrupar ambas ecuaciones. La segunda ecuación en este caso es el término 1 sumado más el valor de 6r y todo ello es igual a 22. Y la otra ecuación que es el término 1 más 6 veces la razón, esto es igual al valor de 7. En un sistema de ecuaciones recordemos que la idea es desaparecer una variable, quedarme con una sola. A través de ese resultado encontrado vamos a encontrar el valor de la otra variable. Ahora, lo que haría en este sistema de ecuaciones simplemente es a la ecuación primera le voy a restar la ecuación segunda. Al restar el a sub 1, que es el término 1, menos el término 1, pues estos se van a cancelar. 6 veces r restar una vez r me genera un resultado de valor de 5r. Y esto sería igual a 22 restado el valor de 7, que sería el valor de 15. Por lo tanto, el valor de r sería equivalente a 3. Una vez encontrado el valor de la razón, reemplazando en cualquiera de las ecuaciones, encontramos el término 1. Por ejemplo, el término 1 sumado más la razón es el valor de 7, pero la razón es 3, entonces me arroja un término 1 que sería equivalente al valor de 4. Una vez encontrado la razón y el primer término, es posible encontrar cualquier término, que para este caso en el problema nos están pidiendo calcular la suma de los 10 primeros términos. Ahora lo que haríamos es darle forma a cada uno de los términos. El primer término es el valor de 4. El siguiente término sería sumado más la razón, que para este caso la razón es el valor de 3. Eso indicaría entonces que el segundo es 7. Si a ese 7 nuevamente le sumamos la misma razón, que es el valor de 3, me genera el tercer término, que sería el valor de 10. Y así nos iríamos de manera sucesiva hasta llegar al término 10. Ahora lo que haríamos es reemplazar cada uno de estos términos, pero en la forma general, para encontrar la forma de cada uno de los términos. Entonces, una vez detallado cada uno de los términos de esta progresión aritmética, podría trabajar para dar la forma general de dicho término. Y para dar la forma general de dicho término, trabajaría en función de esta fórmula. Entonces diríamos el término enésimo sería igual a el primer término, calculado es el valor de 4, más el valor de n-1, que es la misma expresión, multiplicado por la razón, y en este caso la razón es el valor de 3. Reduciendo toda esta expresión, aplicaríamos propiedad distributiva a ambos términos dentro del paréntesis. 3 por n sería el valor de 3n, 3 por menos 1 es menos 3, sumado más el valor de 4, me genera un resultado del valor de más 1. Esta sería la forma de cualquier término que tengamos en esta progresión aritmética. Pero recordemos que en el ejercicio me pide la suma de los 10 primeros términos. Ahora lo que haría es esta forma encontrada llevarlo a una sumatoria. Sumatoria entonces desde un primer término hasta la cantidad de 10 términos, que es lo que me piden en el problema. Esta forma encontrada iría en la sumatoria, pero dentro de paréntesis. Ahora recordemos, cuando veamos solamente una variable, eso va a significar que vamos a aplicar la fórmula de los números naturales. Y esa fórmula es n por n más el valor de 1, todo dividido sobre el valor de 2. Reemplazando entonces el valor del n es el último término, que sería el valor de 10. Entonces sería primero 3 veces el valor de la sumatoria de los n primeros términos, que para este caso es el valor de 10. Entonces sería 10 multiplicado por el que le sigue, que es el valor de 11, dividido entre el valor de 2.
A ello le sumaría el producto de este número por la cantidad de términos, que en este caso sería 1 por el valor de 10. Reduciendo entre el 2 y el 10, por ejemplo, mitad es 1 y mitad sería 5. 3 por 5 sería 15, 15 multiplicado por el valor del 11, sumado más 1 por 10, me genera un resultado equivalente a 175. Por lo que la respuesta para este ejercicio sería la alternativa D. En la pregunta número 21, el 30% del área de un círculo es el 75% de la longitud de la circunferencia. Hallar el diámetro. Para esta pregunta entonces tendríamos que recordar dos fórmulas. Una que sería el área y la otra que sería la longitud de circunferencia. El área de cualquier circunferencia en función del radio siempre se va a calcular como el valor de pi por el radio elevado al cuadrado. Y la longitud de circunferencia de una circunferencia de radio r sería el valor de 2pi multiplicado por el valor de r. Estas serían entonces las dos fórmulas que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del ejercicio. Ahora, planteando el ejercicio, dice lo siguiente: el valor del 30%, en este caso, del área de un círculo, la palabra D significa multiplicación, que lo vamos a simbolizar con paréntesis. El 30% del área de un círculo, y el área es el valor de pi por el valor de r elevado al cuadrado. Significa igual el 75% de la longitud de circunferencia. Paréntesis porque D es producto, la longitud de circunferencia es 2 veces el valor de pi por el radio. Ahora, expresando cada uno de los porcentajes en fracción, sería entonces el valor de 30 dividido sobre el valor de 100. Esto podríamos simplificar en ambas partes de la igualdad en los paréntesis. Por ejemplo, nos damos cuenta que el valor de pi en ambas partes es el mismo, por lo tanto lo podría simplificar. Radios no, porque esto está elevado al cuadrado y esto es simplemente exponente 1. Pero sí lo podríamos desdoblar, es decir, el r lo podría desdoblar como el valor de r por r. Producto de bases iguales, r por r me genera r al cuadrado. Esto sería igual, el 75% en fracción es el valor de 75 sobre el valor de 100. Y en esta parte sería 2 por el valor de r. Ahora lo que haríamos es simplificar. El valor de r en ambas partes de la igualdad está multiplicando, por lo tanto lo podríamos simplificar. Ahora podríamos reducir un 0 en la parte de arriba y un 0 en la parte de abajo. Entre el 75 y el 100 podríamos sacarle 25ava, que sería el valor de 3, y 25ava, que sería el valor de 4. Podríamos eliminar el 3 en ambas partes de la igualdad porque están en los numeradores. Y también podría decir mitad del 2, eso es 1, y mitad del 4 es 2. Mitad del 2 es 1 y mitad del 10 sería el valor de 5. Este 5 pasaría a multiplicar a este lado, pero en este lado solo me queda el valor de 1. Y 5 multiplicado por 1, simplemente el valor de r sería el valor de 5. En la pregunta me piden calcular el diámetro. Si el radio es el valor de 5, el diámetro entonces recordemos que es 2 veces el valor del radio. Entonces sería multiplicar 2 por 5 y la respuesta sería el valor de 10, que para este caso sería la alternativa en la respuesta. En la pregunta número 22, hallar el número de fichas en la figura 20. Vamos a analizar cada una de las figuras en función a sus filas y al número de fichas que hay en cada fila. Por ejemplo, en la primera figura nos damos cuenta que en la primera fila hay una ficha. Y en la segunda fila hay 2 fichas. Y nos damos cuenta que el último término es uno más del número de figura. Por lo que en esta parte podría aplicar la fórmula de la suma de los números naturales, que sería el último, que es 2,
por el que le sigue, que sería el valor de 3, pero dividido entre el valor de 2. 2 y 2 se cancela. En este caso el resultado es 3. Y es lo mismo que decir 2 más 1 es 3. En la figura número 2 sería sumar. En la primera fila hay 1, en la segunda fila hay 2 fichas y en la tercera fila hay 3 fichas. Esto sería igual entonces. El último término, recordemos en esta parte, que es el valor de la figura más 1, que sería 2 más 1, 3. Aplicando fórmula de suma de números naturales, sería en este caso 3 por el que le sigue, que es 4, dividido entre 2. Que el resultado sería equivalente a 6, que es justamente la suma de los tres valores. Entonces, para la figura número 3, sería nuevamente, en la primera fila es 1, en la segunda fila es 2 fichas, en la tercera fila son 3 fichas, y en la cuarta fila son 4 fichas. Recordemos, el último es 1 más que la figura. Entonces, si aquí la figura es 3, el último es 4. La formulita que vamos a aplicar para este caso es nuevamente el último, que es el valor de 4, por el que le sigue, que es 5, dividido sobre el valor de 2. Esto sería un resultado equivalente a 10, que sería la suma de todas las fichas que hay en la figura 3. Ahora, recordemos que en la pregunta me pide la suma de las fichas que hay en la figura 20. Por lo tanto, entonces diríamos, en la figura 20 sería sumar los números desde el 1 más el valor de 2 más el valor de 3, y el último tendría la forma de la figura más 1, es decir, sería el valor de 21. Ahora aplicaríamos la fórmula de los números naturales, que en este caso sería 21 por el que le sigue, que es el valor de 22. Todo este producto entonces dividido entre el valor de 2. Mitad de 2 es 1, mitad de 22 es 11, y 21 multiplicado por el valor de 11 me arroja un resultado de 231, por lo que la respuesta de esta pregunta sería la alternativa B.